Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta transmisión que hacemos en el marco de Diálogos en el Centro Cultural La Moneda, un espacio que hemos ido construyendo para abordar desde diversas miradas asuntos en torno a las artes y las culturas. En este momento, y aprovechando el contexto de la exposición que estamos presentando en la Galería de Fotografía, desde la historia a historias, preparamos un diálogo con dos importantes referentes de esta disciplina, para conversar en torno a la configuración de una historia posible de Chile contemporáneo. Primero, quiero presentar a Rodrigo Gómez Rovira, que es el curador de la muestra. Rodrigo se trasladó a París en 1973 a vivir en el exilio con su familia y después de estudiar Ciencias Humanas y Comunicación en la Universidad de París 10, se inició de forma autodidacta en la fotografía. El año 1996 decidió volver a Chile, emprendiendo una travesía de 45 días que lo lleva de Anvers a Valparaíso, donde actualmente vive. Desde el año 2000, Rodrigo forma parte de la agencia francesa VU, estructura que reúne más de 80 fotógrafos en el mundo. También dirige desde su creación en el año 2010 el FIB, Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. En su trabajo como fotógrafo, Rodrigo, editor, curador, el tiempo y la memoria están al centro de sus preocupaciones, buscando una dimensión literaria. Eso lo ha llevado a realizar publicaciones como Repertoire, que reúne el archivo fotográfico de su padre, y Último Sur, con Editions Javier Barral en Francia, que muestra su trabajo sobre Tierra del Fuego y su historia familiar. El año 2020 fue reconocido por el Estado francés con el título de Chevalier de la Orden Nacional de las Artes y Letras. Un saludo, Rodrigo, y nuestros agradecimientos por tu participación y por tu curaduría, que es mágica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Para este diálogo también nos acompaña Christian Coyou, un reconocido crítico y comisario que ha desarrollado una gran labor en el mundo de la fotografía. Fue alumno y colaborador de Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Roland Barthes. Ha sido editor gráfico de Liberación, fundador de la agencia VU, director artístico de Les Rencontres de Arles y comisario de la Foto Bienal de Rotterdam y Foto España. Ha organizado numerosas exposiciones y ha sido editor de monografías de Dartige, Klein, Petersen, de Patton, Ackerman y García Rodríguez. También Christian ha participado en talleres y conferencias en varios países de Europa y Asia y ha sido jurado de prestigiosos concursos como el World Press Photo. Actualmente dirige el Foto Phnom Penh en Camboya y desde el año 2013 es el comisario de Getso Photo. Para nosotros, Cristian, es un honor que nos acompañes. Agradecemos tu generosidad para estar aquí. Desde Francia, entiendo que estás, estamos muy agradecidos. Un saludo especial desde aquí, desde el otro rincón del mundo. Bueno, no por ser la última en presentar, no va a tener un rol protagónico. Catalina Mena es quien nos va a conducir, a llevar por esta conversación. Catalina es periodista, crítica de arte, escritora, que nos va a deambular por esta conversación, va a acompañar y asegurar la voz de quienes nos acompañan. Catalina se ha dedicado principalmente a la entrevista cultural y al ensayo sobre artes visuales y fotografía, especializándose en prácticas contemporáneas chilenas. El año 2014 recibió el Premio de Periodismo de Excelencia.
Sus textos se han publicado en webs, catálogos, libros, además de diversos medios de comunicación escrita, siendo colaborador estable en revistas y posteriormente en el periódico La Segunda. También Catalina fue editora de la revista de Patrimonio Cultural. En paralelo, Catalina ha ejercido las labores curatoriales, la edición de ideas al interior de la sociedad Barberie Pensar con otros, que comparte con la poeta Silvia Veloso y la psicoanalista Constanza Michels. Es autora de un poemario temprano titulado 7 AM y del perfil de Pedro Lemebel, gran autor. Y acaba de lanzar un libro del cual nos hemos beneficiado leyendo mucho sobre, también se ha publicado sobre el libro, Larraín, la foto perdida. Fantástico todo lo que he podido leer en torno a ese libro, Catalina, te felicito por ese trabajo tan riguroso. Ese libro explora los claroscuros de este fotógrafo fundamental a nivel mundial. Bueno, tan solo me queda agradecerles a ustedes, dejarlos en casa, para que compartan, se sientan como en un living, pasando un buen momento, compartiendo entre amigos y expertos y conocidos, y estoy segura que Catalina conducirá esta conversación mejor que nadie en esta oportunidad, así que los dejo con Catalina. Muchas gracias por estar aquí, gracias Catalina también por tu generosidad. Gracias a ti. Muchas gracias. Hola, Cristian. Hola. Un gusto poder verte la cara porque, bueno, había leído cosas tuyas, siempre Rodrigo habla de ti, pero ahora sé que existes, ¿no? Tengo la prueba de la imagen. Te quería preguntar, Cristian, en tu relación con la fotografía latinoamericana, o sea, ¿cómo empieza esta relación tuya con la fotografía latinoamericana y por qué tu interés en la creación fotográfica de Latinoamérica? Bueno, la razón no es fotográfica al principio. Yo no vengo del área de, digamos, de artes visuales, sino de literatura. Y me especialicé en literatura castellana y literatura sí, sudamericana. Uno de mis profesores fue Manuel Scorza, el peruano, que murió en un accidente de avión. Era un fantástico escritor. Y yo, después de mis estudios y de trabajar con escritores españoles, dejé la universidad y fui periodista con el diario Liberación. Empecé trabajando, escribiendo sobre arte, sobre fotografía, pero después me fui como corresponsal durante 3 años en México y Centroamérica. Eso era el 82, pues un periodo muy especial. Y el proyecto que tenía y que no hice, porque faltó el tiempo, era escribir un libro sobre Manuel Álvarez Bravo. Conocía su trabajo, había hablado mucho de él con Cartier-Bresson, naturalmente, pues se conocieron cuando eran jóvenes, en los años 30, e incluso tuvieron
una exposición conjunta a Horace Bravo y Cartier-Bresson en México, en los 30. Interesante. Y pues en México conocí pues, a Don Manuel, a Graciela Iturbide, a bastantes fotógrafos, incluso fotógrafos guatemaltecas. Bueno. Y es una cosa que acabó de convencerme de la importancia de la mirada desde el interior. Yo trabajaba en un diario y lo que veía más y más es que la historia del mundo visualmente venía escrita, por lo menos a través de lo que se publicaba, por americanos, franceses, ingleses, alemanes, y ya está. Claro. Incluso, incluso cosas adentro de Europa, pienso en la Guerra Civil Española, si las únicas fotos que se valoran son las de capa. Y yo pienso que el trabajo de Centelles, que era un fotógrafo catalán, es más importante que el de tapa. Las fotos de tapa son extraordinarias, pero tapa, como pasa con otros fotógrafos que van a mirar o testimoniar de una actualidad, están pasando. Recogen cosas en un momento. Hay fotógrafos de los países que tienen otra visión, porque es su cultura, tienen un conocimiento distinto. Claro. Fue también en México que para mí eso sí me pareció totalmente obvio. Y he seguido, porque pienso que, bueno, pienso también que las cosas están cambiando con Internet, con la globalización. Pero pienso que por lo menos hasta los 80, y es una cosa que vivo también, que existe aún en partes de Asia, ha habido prácticas locales de la fotografía que tenían una identidad cultural distinta de la de los franceses o americanos, lo que me apasiona. Rodrigo, y la relación tuya con Cristian, o sea, yo tengo entendido que ustedes dos, tú, Rodrigo y Cristian, han trabajado en diversos proyectos, ¿no? Aparte de lo que fue la curatoría del Festival de Landskrona del 2018, un poco cómo surge esta relación. Me parece súper interesante lo que dice Cristian en el sentido de relevar las miradas locales, estas miradas más periféricas, ¿no es cierto? Que siempre la mirada era la mirada eurocéntrica. Entonces, este desplazamiento a las miradas más de la periferia, del tercer mundo, pero también este diálogo con un curador, con un fotógrafo que también proviene del tercer mundo, este cruce de dos mundos que se da en la relación de ustedes. No sé cómo fue ese encuentro, Rodrigo. El encuentro, la primera vez que nos vimos, sucedió en un momento en los años 90, exactamente el 96,
eh, donde yo había decidido, yo había ya empezado a ser fotógrafo en Francia, de forma autodidacta, como lo decía Beatriz, y había decidido venirme a Chile a conocer Chile, que era mi país, pero que no conocía porque había crecido en Francia. Y Cristian es una persona desde los 80 o quizás más, no sé, pero es una persona que siempre ha estado situado haciendo muchas cosas y haciéndolo de la manera que lo está contando ahora. Es decir, estando en posiciones importantes, en posiciones de poder de decisión, pero tomándola con esa mirada que acaba de plantear ahora, ¿no es cierto? De eso que tú dices de la periferia. Entonces, para mí, joven adulto y fotógrafo en pantalones cortos, Cristian Coyol era una persona importante como referente. Y resulta que un día en una fiesta, en una comida, una amiga mía que se llama Florence Villalamont, me comenta que ella, su papá, era vecino de Christian Coyol en los Pirineos. Y entonces en esa impertinencia de la juventud, yo le dije, ¿y tú me podrías conseguir el teléfono de Cristian? Y ella me dijo, sí, claro, si él son vecinos, pues. Y me consiguió el teléfono de Cristian y yo lo llamé y le dije que era un fotógrafo joven y que me iba a Chile y él me recibió en la agencia VU y yo le mostré un portafolio que era un portafolio inexperto, pero él lo miró y nos dijimos, bueno, yo me voy a Chile y si algún día podemos hacer algo juntos. Y así fue avanzando la vida. Luego yo armé con Claudio Pérez una agencia de fotógrafos con esta cultura y, que en Francia es muy importante, ¿no es cierto? Y que Christian es uno de los motores esenciales de eso, de poner en adelante el autor, no la fotografía, sino que el sujeto que nace con su historia, con su herencia, con su cultura, con sus intenciones, él siempre ha puesto en adelante eso, y con Claudio iniciamos una pequeña estructura que se llamó IMA, Imagen, Memoria, Autor, y en ese pequeño crecimiento que yo empecé a construir aquí en Chile, volvimos a hablarnos con Cristian y empezamos a hacer cosas juntos. Y él siempre con esa misma inquietud que manifestaba, ¿no es cierto?, de interesarse en este fotógrafo español que no es el que nadie conoce y que y que hace cosas tan interesantes como Robert Capa, que todos los conocen. Claro. Cristian, tú dices que tú vienes de la literatura, ¿no es cierto? De una formación que tenía que ver con la literatura, con la escritura. Sí. ¿Y cómo esta formación, este origen de la literatura, cómo atraviesa tu aproximación a la fotografía? Quiero decir, cómo esta formación de la literatura te hace mirar la fotografía desde quizás lo más narrativo, o cómo se vincula la literatura y la fotografía en tu mirada. Hay varias cosas, hay cosas complejas. Puede ser porque hay una cosa que empezó bastante pronto, porque fui alumno de Roland Barthes y fuimos amigos, incluso trabajé con él para varias cosas sobre, bueno, cosas de fotos que buscaba. Y siempre, y hay una pregunta que nunca me contestó. Yo siempre
eso era la práctica del diario. Cuando publicas una foto en un diario, la conviertes en algo distinto de lo que es al principio. Una foto por sí es una organización de formas adentro de un rectángulo o de un cuadrado y ya está. No te da información. Pues una de mis preguntas era cómo cuál es el proceso que hace que esas fotos, esas imágenes, pueden participar de un proyecto de información. Y cuando te planteas eso, la primera cosa es plantearse si la fotografía es un lenguaje o no. No, y pues se lo pedí a Barthes, que nunca me contestó. Varias veces. Pero pienso que sigue siendo una cosa interesante. Otro aspecto es que pienso que hay fotógrafos, hay 1000 tipos de fotógrafos, pero hay fotógrafos que tienen una práctica muy narrativa de la fotografía y se ve hoy más de hace 20 años, cuando, cuando ves hoy en día la complejidad de los libros que se publican. Hasta, bueno, el último libro de Rodrigo, por ejemplo, hay una dimensión literaria. Sí. Acabo de hacer en la misma editorial que la de Rodrigo una nueva versión de End Time City, el libro de Michael Ackerman. Y a cada momento era preguntarse, porque Michael no tenía una narración lineal, era qué parte de narración, qué parte del norte, cómo el ritmo organiza las cosas. Y pienso que, no sé, cuando miro a proyectos fotográficos, los hay, para mí, es obvio que son literarios. O es obvio que mejor un libro que ponerlo en la pared. Claro. Eso, es para decir que como y sigo leyendo mucha literatura, es Sí. para intentar explicar un poco que sí, tengo una relación a la fotografía que probablemente para mí viene más relacionada a la fotografía y al cine que no a la pintura. Claro. Conozco la pintura, tengo una pasión para la escultura, pero para mí son cosas distintas. Y tengo que decir que no me interesa mucho la fotografía pictórica. Que para mí es uno de los problemas, entre comillas, actuales. Que pienso que hay mucha fotografía que tiene solo como referencia la pintura o cierto tipo de pintura. Sí, bueno, la dimensión temporal también, ¿no es cierto? La fotografía siempre se refiere al tiempo y a la memoria, entonces la literatura también ocurre en la dimensión temporal. Y a diferencia de la pintura, que puede ser una experiencia mucho más retiniana, más inmediata, te quería preguntar, bueno,
No, es todo un comentario, pero inevitablemente pensé en el interés de Roland Barthes también por la fotografía, ¿no? O sea, la cámara lúcida y toda su escritura, ¿no? Como la fotografía también está metida, ¿no? En su escritura. Qué interesante haber conocido a Roland Barthes. Sí, sí, yo fui al seminario durante sí, 4 años como alumno del seminario y pues bueno, teníamos muy buena relación y pues más próximos sí. eh, y, y sigo pensando que su libro más importante no es la cámara lúcida. Yo pienso que fragmentos del... Curso amoroso. sí, para mí es su gran libro. Y ese libro podría ser entendido como muchas fotografías, ¿no? Cada fragmento Absolutamente, puede ser una absolutamente. claro, Sí, sí. Rodrigo, para ir, porque parece que estoy muy, muy abstracta, entonces No, vamos para un nada. poco a O hablar. sea, es totalmente concreto todo lo que se está comentando. No, digo para aterrizar un poco en lo que es de la historia a las historias, ¿no? De la exposición que hoy día está en el Centro Cultural de la Moneda. Y esta exposición viene, ¿no es cierto?, de la selección que tú hiciste, no sé si tú solo o ambos con Cristian, No, 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 ambos. los dos fue juntos. una curatoría conjunta. Bueno, hablemos de esa curatoría, de la selección de estos artistas, de estos fotógrafos que participaron en Landskrona y que ahora están también en esta exposición. Un poco, porque hay fotógrafos de distintas épocas, ¿no es cierto? Y hay una diversidad de estilos también y de lenguajes, pero me imagino que hay algo en lo que se vinculan, ¿no? Hay algo que une y hay algo que articula esta curatoría. A ver, Rodrigo, a lo mejor puedes contarme cómo lo ves tú. Sí, este trabajo que hicimos para Landskrona en conjunto con Cristian dirigía, tenía la dirección artística de ese festival en Suecia, y que tenía la práctica de año a año, tiene la práctica de año a año invitar a un país. Entonces Cristian propuso invitar a Chile en el año 2018 y ahí fue que empezamos a trabajar. Y yo creo que las cosas que, o sea, es imposible imaginar, y no fue en ningún caso nuestra pretensión, dar cuenta de la fotografía chilena, porque no podíamos hacer un trabajo con 4.577 autores, que quizás eso dé cuenta un poquito de la fotografía chilena. Entonces los límites de la realidad hace que, claro, que uno hay que ir tomando decisiones. Yo creo que un primer, entre comillas, criterio que estuvimos conversando con Cristian era eso de la diversidad. Es decir, tener un grupo de personas que estén trabajando desde diferentes propuestas, desde diferentes realidades, con estéticas distintas, con dispositivos fotográficos distintos, con interés, o sea, eso nos preocupó primero. Después, otra cosa que nos preocupó y que también hizo que nos fue guiando para poder tomar las decisiones fue que estos autores estuvieran en la cancha, estuvieran jugando, Ya, estuvieran trabajando. vigentes, activos. O sea, y eso obviamente no tiene que ver con la edad ni con la trayectoria, sino que sean fotógrafas y fotógrafos donde la fotografía sea una necesidad y donde estén participando, pensando,
actuando con la fotografía. Entonces, también eso nos ayudó a poder ir, buscar y conversar con los diferentes autores. Y después, finalmente otra como perspectiva que quisimos darle en la exposición del Landskrona, que también está planteada de algún modo en la exposición de la moneda, es que sentimos que la fotografía quizás en su desarrollo lineal en Chile tiene un punto, tiene una bisagra, que es el tiempo de la dictadura, y que antes de la dictadura la fotografía jugó un rol, durante la dictadura jugó otro rol, y luego de la dictadura, en la reconstrucción de la democracia, empezó a tener otro rol en una búsqueda, porque en el fondo durante la dictadura había un foco casi único, ¿no es cierto? A pesar de que habían autores que también tenían miradas paralelas, pero había una fuerza colectiva de documentar lo terrible que estaba sucediendo, ¿no? Y luego, los diferentes autores, con sus diferentes experiencias, sus diferentes edades, sus diferentes educaciones, fueron buscando qué decir, ¿no es cierto? Y sentimos que ahí se estaba hablando un poco de esa huella, de una huella a veces muy concreta, otras veces más metafórica, de esto que se está buscando y que se sigue buscando hoy día, y hoy día quizás más que nunca, digamos, con la escritura de la nueva Constitución, que nosotros, digamos, el trabajo de investigación terminó antes de este proceso que estamos viviendo ahora, pero de algún modo era lo que estaba, digamos, latente y que explotó con el estallido. Claro. Pero esas fueron un poco nuestras pistas para Sí. poder determinar, y obviamente con el, no sé cómo decirlo, pero con la realidad de que hay 33 autores y 4.724 no participando. Claro. Bueno, eso es imposible. Es el tema de hablar como de una fotografía nacional, ¿no es cierto? No sé, cuando hablar la fotografía francesa, ¿no? La fotografía norteamericana, o hablar de la fotografía chilena. La pregunta es si existe una fotografía chilena, ¿no? Si se puede hablar de una fotografía chilena. Y pensaba, Cristian, tú desde tu mirada extranjera, ¿tú distingues un pathos de la fotografía chilena, algo que atraviesa la producción de la fotografía chilena, o qué características, o lo ves como muchas cosas distintas, o tiene una musicalidad, un sonido, qué sé yo, algo que tú desde afuera lo percibes? Es un tema muy difícil aquí. Trabajando con Rodrigo, yo aprendí mucho porque la mayoría de los autores después de la dictadura, yo no conocía sus trabajos. Y pues Rodrigo me propuso cosas, las discutimos, y lo que, lo que me parece obvio es un poco lo que decía Rodrigo. Después de los que dieron el testimonio del golpe, los que siguieron trabajando durante la dictadura, ya con propuestas distintas, estaban en una situación de resistencia. Podría ser una resistencia bastante poética, podría ser una mucho más directa.
Después, pienso que lo que se nota es una necesidad profunda de afirmar o construir una identidad para cada uno. Pero haciendo eso, y dependiendo de la personalidad, están haciendo propuestas que son propuestas de lectura de la sociedad chilena. No sé cómo definirlo, pero te puedo decir que desde un punto de vista formal, cuando las veo, sé que no pueden ser fotografías camboyanas o chinas. Si me preguntas qué tienen de chileno, aquí es un poco más complicado, aunque pienso que hay un tipo de relación al tiempo, que hay cosas que incluso en la construcción del espacio, cosas de ritmos. No sé si diría chileno, pero seguro que hay cosas que son muy sudamericanas. Son imágenes del sur, eso seguro. No pueden ser fotografías norteamericanas, no pueden ser fotografías canadienses. Claro, es más lo que no, es como que las distingues por lo que no son, por lo que no, sí, más que por lo que son. Es muy difícil. Y además, no sé decir si existe una fotografía chilena o si hoy existe una fotografía francesa. Claro, es como, igual en Chile hay una característica también que tiene que ver con la producción de poesía. Hay mucha producción de poesía. Siempre se ha dicho, Chile, país de poetas, ¿no? Y a lo mejor hay un vínculo en esa inclinación a la poesía que a lo mejor contamina o que afecta a la fotografía, ¿no? Que puede haber un cierto cruce entre poesía y fotografía en Chile. Sí, hay algo en ese sentido que se me ocurre ahora de lo que dices tú, Cristian, y tú, Catalina, porque en Chile está la poesía y está la arquitectura también. Yo siento que la arquitectura es un elemento que está muy presente, digamos, en la cultura en Chile. Y hay otro elemento que quizás es un poco transversal, pero que el Raúl Ruiz una vez lo escuché decir en una entrevista algo muy divertido, pero que me hace mucho sentido. Dijo que él, según él, había una sola cosa que era totalmente transversal en Chile, que independientemente de los niveles socioculturales, lo único que él consideraba que era totalmente chileno era la gotera. Era que en todas las casas siempre hay, cuando llueve, hay un lugar donde puede caer una gotera, ¿no es cierto? Y entonces yo siento que un poco me hace pensar eso, que la fotografía chilena tiene esa dimensión como de la fisura, que tiene la poesía y bueno, podría uno extrapolar a la arquitectura, pero yo siento que hay mucho, los autores buscamos mucho esa identidad que dices tú, Cristian, pero también desde esa gotera, desde como de ese tiempo, de ese lugar donde hay un quiebre. Pero pienso, de todas maneras, hay una cosa, bueno, sabes que vivo mitad del tiempo normalmente en Camboya, pienso que hay de todas maneras una cosa muy específica
digamos, durante 2 o 3 generaciones en países que han conocido un periodo muy violento en su historia. Eh, eh, se podría analizar la producción estética mirando así. Después del drama hay la necesidad del duelo, hay la necesidad de la memoria, hay la necesidad de la recuperación de la identidad, etcétera, etcétera. Y cada uno se lo maneja como puede. No va a ser la escuela que lo va a solucionar sola. Son también prácticas individuales. Y eso produce, hasta ahora ha podido producir formas estéticas totalmente inéditas. Yo lo veo en Camboya, para mí es increíble. Ahora está empezando a cambiar porque miran internet todo el tiempo, buscan cosas en internet, pues los clichés llegan, las referencias visuales que se valoran. No sé si va a seguir así, pero siempre habrá individuos con bastante necesidad de expresarse y de definir su identidad para producir algo especial. Pero pienso que en lo que habíamos escogido para la zona y que expones ahora, hay eso también, que es una fotografía después de la dictadura. No podría ser igual si no fuese así. Sí, Como yo, una fotografía que elabora el trauma, que elabora el quiebre. Sí. yo estoy convencido de que la fotografía en Chile está en ese proceso todavía. Pero eso es lo interesante, que le da como una singularidad. También, por un lado, Internet, como dice Cristian, es interesante esta apertura al mundo, pero por otro lado también puede instalar imágenes estereotipadas, clichés, ¿no es cierto? Y eso es un peligro. Quería preguntarte, bueno, a los dos, pero Cristian, tú habías conocido, decías más la fotografía que se hizo en dictadura, ¿no es cierto? Conocías más. Y que hablemos de algún fotógrafo. ¿Qué fotógrafo, a lo mejor no el único, pero qué fotógrafo te ha interesado chileno y por qué? Y que está, por ejemplo, de los que están en la exhibición. Podríamos hablar de alguno de los que está en la muestra que sea de este periodo de dictadura. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál? Los hemos escogido, los encuentro todos interesantes. Porque hay, aquí se ve una actitud fotográfica distinta dependiendo del autor. Por un lado, hay esa voluntad o necesidad de documentar una situación. Lo más importante es, enseñar cómo era la calle en tal momento, cómo hay
o transmitir un ambiente que es un ambiente de dictadura. Esto han sabido hacerlo. Por otro lado, hay una manera, hay maneras de hacerlo en una tradición, digamos, más fotoperiodística, bastante directa, y hay otras maneras, volvemos a la poesía, más poéticas, que son más dar el sentimiento o transmitir el sentimiento de lo que pasaba. Y eso son dos grandes tendencias, de todas maneras, incluso adentro de la fotografía documental. Y pienso que una de las lástimas es que la prensa solo ha publicado una parte, la parte de testimonio más directo. Sí, más documental. Y se ha olvidado de la otra parte que para mí, de cierta manera, es más importante. Rodrigo lo sabe, yo en Liberación publiqué mucho cosas que la prensa no publicaba, porque no consideraban que eran fotos de prensa. Claro. Eso porque me importa. Y aquí también pienso que sobre el periodo de la dictadura hemos escogido las dos visiones. Sí, claro. Los dos puntos de vista. Y una cosa para mí interesante es darse cuenta de que coexisten esas dos miradas en un momento, incluso en un momento duro. Ahí existe esa posibilidad, esa capacidad del poeta a expresarse incluso en tales situaciones. Sí. Y a veces incluso en un mismo autor, porque hay autores que tienen obra más documental, digamos, pero que también tienen en paralelo una obra más íntima o más metafórica. Sí. En una misma persona de repente coexisten también y yo creo que muchos de los fotógrafos chilenos tenían esa doble, porque también es una necesidad, ¿no? También este enfrentamiento tan directo a la realidad también es agobiante, también hay una necesidad de sustraerse, ¿no? de refugiarse en la metáfora o en otros lenguajes que son como más un alivio. Yo creo que era bien cansadora la práctica, en el fondo, de los fotógrafos que estaban en la calle registrando básicamente también la represión, ¿no? La represión por el Estado. No, pero además pero además forma parte lo que Cristian hizo con el diario Liberación, que fue una locomotora, digamos, fue uno de los, me atrevería a decir, pero quizás es demasiado, pero no sé, que quizás es uno de los medios de comunicación primeros que da cuenta de eso, ¿no es cierto? De esta dualidad. Antes ningún diario lo hacía, digamos. Y Cristian, cuando toma ese rol ahí, empieza a revolver el gallinero y a proponer este asunto, y que en el fondo, para mí, es lo que tú dices, Catalina, que tiene que ver con la complejidad de lo humano. O sea, nada es nadie es solo bombero. Uno es bombero, pero también le gusta hacer el jardín o tener un perro o salir a nadar. En el fondo nadie es único y lo humano no es único. Entonces, esa complejidad que permite la fotografía
y que permite la asociación de las imágenes. Es decir, cuando ya uno empieza a crear esto que Roland Barthes no te contestó, Cristian, del lenguaje, donde uno empieza a probar, a jugar con las imágenes para tratar de ir asociando distintas imágenes, generando una complejidad que operan como un interruptor hacia otras imágenes, ¿no es cierto? No necesariamente a las que se están representando en el lugar que se están mostrando. Y ese volumen que tiene la disciplina de la fotografía, me parece que es un terreno de juego inagotable. Y cuando se hizo porque un poco para volver a la exhibición, para volver a lo que nos convoca, cuando se hizo la muestra cuando Chile participó como país invitado en Landskrona, ¿cómo fue la recepción del público? ¿Qué cosas se dijeron? ¿Qué comentarios se hicieron? ¿Qué pasó con esa exhibición? Bueno, yo no estuve ahí, pero... No, mucho éxito, tengo que decir. Incluso porque, bueno, había el hecho de descubrir y de descubrir la diversidad de las propuestas. Y además, fue una suerte porque permitió publicar un libro sobre fotografía chilena, que no había nada bueno, los que conocían algo de fotografía chilena conocían a Sergio Larraín, ya. Claro, sería todo. Sí, pero y esa es la razón por la cual busqué algunas copias de Larraín para empezar la expo. Porque había que, para mí era importante que haya esa referencia, que es una, bueno, que a tantos niveles, una referencia esencial. Y el público se interesó mucho en todos los jóvenes. Tengo el sentimiento, no sé qué te parece, Rodrigo, que se interesaran más en los contemporáneos que en los del periodo de la dictadura. Sí, porque además nosotros planteamos la propuesta de esa manera. O sea, nosotros planteamos una mirada contemporánea, hecha por autores jóvenes, pero también por autores que participaron de la dictadura, pero que siguen, como decía al comienzo, que siguen pensando, que siguen haciendo, claro. y que siguen opinando, y también que se siguen cuestionando como fotógrafos y fotógrafas, o sea, de cómo mirar hoy día y qué mirar hoy día y qué decir de lo que nos está pasando. Entonces, habían autores, no sé, como Mauricio Valenzuela, que es un fotógrafo que estuvo trabajando desde la poesía durante la dictadura, no desde la denunciación documental política, sino que desde una denunciación poética política, y que hoy día sigue fotografiando la sociedad chilena a color esta vez, y en blanco y negro durante la dictadura, y que muestra el vacío que nos ha generado la sociedad de consumo, en fin, otras problemáticas que son globales, pero que operan aquí en Chile muy fuerte. Y finalmente, un visitante sueco, finlandés, alemán, francés, en una primera mirada no tenía cómo descubrir que Mauricio Valenzuela
tiene 60 y algo años y no 27. Y entonces también fue una búsqueda, o sea, una voluntad nuestra de tratar de dar cuenta de eso, de esa frescura, ¿no es cierto? Del estar vivo. Sí, y del hecho de que toda esa fotografía con su diversidad viene relacionada a cuestiones actuales de la sociedad chilena de hoy. Cuando hay una propuesta más política o más plástica o más de foto compuesta, tiene relación, son preguntas que tienen que ver con la sociedad chilena contemporánea. No son justo expresiones plásticas. Claro. No, y siempre también la fotografía tiene ese poder de reactualizarse y de volver a hablar, ¿no? Como si uno mira, por ejemplo, las fotografías hablando de Sergio Larraín, las vuelves a mirar y hoy día vuelven a hablar y vuelven a hablar de algo que está pasando hoy. O sea, esa es como una de las magias de la fotografía. Quería preguntarles a los dos, porque ya estamos terminando este diálogo, ¿cuál consideran ustedes que es el peligro que acecha hoy en día la fotografía? Porque se ha hablado de post-fotografía, de todo esto, pero ¿cuál es el real peligro que corre la fotografía y cuál es como la oportunidad también? Un poco las dos cosas, como cuál es el riesgo que tiene hoy día la fotografía, como lo que la amenaza, y como un poco para mirar hacia el futuro en general, no solo en Chile, sino de la práctica fotográfica en esta era de Internet y de la globalización, ¿cuál serían como el peligro y las salidas? No sé si se les ocurre alguna reflexión sobre eso. Yo le dejo a empezar al alumno de Roland Barthes que parta. Gracias, amigo. No, el peligro, para mí el peligro es que, pero ya está, es que porque cada uno tiene un teléfono, cada uno piensa que es un fotógrafo. Eso es el peligro, porque son tantos millones de fotos al minuto que nadie puede mirar a nada y que ya no se ve y que diría una foto en por medio de todas esas imágenes se puede perder. Al mismo tiempo, es extraordinario el número de imágenes, yo no diría fotografías, de imágenes interesantes que se producen así. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas. Pero eso también da una fuerza a la fotografía. Es decir, que si hay un real proyecto, si se lleva a cabo, sigue teniendo un impacto muy fuerte que no tiene nada que ver, y también porque todos son productores de imágenes, la gente se da cuenta de que es una cosa distinta de lo que hacen. Hace dos días inauguré en Toulouse una gran expo de Nicholas Nixon y vi que es para mí uno de los más fotógrafos en el sentido, digamos,
hoy histórico, con la serie de las hermanas Brown, con todas sus fotos hechas con cámara de gran formato. Entonces, Claro. era obvio para el público, incluso para jovencitos, hablé con un chico de tener 15 o 16 años, me preguntó algo sobre una foto, para él era obvio que era una foto, que no era lo que él hacía con su teléfono. Y pienso que eso es un futuro de la fotografía, que se definan los proyectos y que esté claro. Yo pienso que hay espacio para la fotografía. Sí, como una mayor, como una mayor atención y profundidad. Porque lo que tú dices, en esta cantidad de producción de imágenes, pero hay como pero no hay atención, ¿no? No hay un tiempo, no hay, hay un aceleramiento. Entonces, quizá esta cuestión de la fotografía tiene que ver como con una detención, ¿no? Como una lentitud, que se reconozca una lentitud. Ahí hay dos cosas que creo que son importantes en eso, que esta situación que describe Cristian de los celulares y de la foto así de los millones de imágenes, nos ha obligado a los fotógrafos, algo que yo encuentro que es maravilloso, que así ha sido una exigencia, que ya no basta con hacer imágenes o hacer fotos, y buenas fotos, sino que hay que tener algo que decir. Y que si no tienes nada que decir, mejor no hables. Porque hay mucha gente hablando, hay mucha gente gritando, participando. Entonces yo creo que por ahí hay algo y algo que decir, tiene que ver, por supuesto, con los contenidos, pero también, como dice, con lo plástico, con si voy a trabajar con gran formato o con celular, en fin, hay algo ahí que es interesante, que es un desafío y que es una necesidad y que hace que hay personas que están diciendo cosas y eso se nota, yo creo. Y luego lo otro, que me parece que también es súper relevante, es lo colectivo. Es decir, que como tú decías, Cristian, la guerra civil en España fue vista por las fotos de capa o por las fotos del fotógrafo que tú mencionaste. Sin embargo, el estallido social, el movimiento social chileno que ocurrió a fines del año 2019, no podría atribuirse a ningún fotógrafo o fotógrafa. No hay ninguna individualidad que pueda decir yo retraté lo que fue el estallido social. O sea, es un colectivo el autor. Es un grupo que se construye desde los fotógrafos de prensa, desde los fotógrafos poetas y desde los millones de celulares. Claro, ¿no es cierto? Es como y una desde ahí, colectiva. y yo no creo que se pueda imaginar nada que trate de explicar desde la fotografía el estallido social, si no es considerando todas estas imágenes. Y es un poco lo que en la reinterpretación de lo que hicimos juntos en Landskrona, yo traté de hacer aquí en la galería del Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Es decir, de construir una voz colectiva, de construir un coro, donde no son 33 solistas, es una orquesta, sino que son 33 cantantes que esa fue la intención, tuvimos que cantar juntos para decir algo. Y esta práctica que quizás ha impuesto esta nueva tecnología y esta abundancia,
a mí me gusta mucho y creo que es una posibilidad interesante, que en el fondo ya no es un proyecto colectivo, no es una suma de individuos, sino que es una búsqueda de articulación realmente colectiva, donde cada mirada y cada persona es un órgano de un cuerpo autónomo, digamos. Sí, es interesante esta como polifonía, ¿no es cierto?, que tú creaste y que se refuerza mucho en el montaje, porque tú no solo trabajaste con las fotografías, digamos, en sentido de coexistencia, sino también de superposiciones, de fotografías que están sobre otras fotografías y que se generan ahí otros significados, ¿no? Que ya no es ni la fotografía que está en el fondo ni la que está arriba, sino que es la relación entre las fotografías, ¿no? Es como esta cosa como gestalt, como que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces eso Claro. pasaba No, en el montaje. y también como la complejidad que es, o sea, uno convive con millones de imágenes dentro de la cabeza. O sea, yo actualmente los estoy viendo a ustedes dos, me veo a mí mismo, veo un texto, pero también estoy viendo a mi hija que está saliendo del colegio hasta ahora y que va a tomar el metro, también estoy viendo a una foto que está detrás que me recuerda a mi madre, y con eso estoy viviendo hoy día, con eso estoy participando de esta conversación. Y entonces, eso es un poquito el juego que se plantea en la galería de aquí en Santiago, de, Sí. de que no haya una lectura lineal. Claro, hay muchas superposiciones, juxtaposiciones. Cristian, no sé si quieres decir algo para cerrar, porque ya tenemos que ir terminando esta conversación. Quisiera ver la expo, quisiera estar en Chile, pero lo teníamos previsto, pero voy a venir, mejor, va a haber mejores tiempos. ¿Pero vas a venir? ¿Piensas venir a Chile? Sí, Ah, entonces bueno, ahí te voy a conocer en verdad, en en vivo. verdad, si nos vamos a conocer. Se vas a encarnar. Bueno, no sé, Rodrigo, la exposición No, sigue, está todavía la exposición, ¿no? sí, ¿Hasta cuándo va a claro, estar la exposición? está hasta todo diciembre. Ah, ya, entonces también podemos aprovechar de invitar a la gente que está escuchando y viendo este Zoom a que visite la exposición para que entienda también de lo que hemos hablado. Yo creo que una de las características de este montaje, de esta exposición, es justamente lo que tú estás hablando, ¿no? Que este collage, estas superposiciones, esta sintáctica, digamos, diferente, y que permite no solo ver cada obra, sino también ver los vínculos y las relaciones y cómo conversan entre toda esta cosa más coral, ¿no es cierto? Que es entretenida. Es como una invitación, más que de una visita de una exposición, es una pequeña experiencia visual, Claro. donde para poder descubrir cosas tengo que acercarme, alejarme, caminar hasta el fondo, devolverme, volver a entrar. Ese juego que pretende ser una pequeña metáfora de la vida, ¿no? De que nada se entiende a la primera, que hay que volver sobre los temas para poder entender algo. Uh-huh. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes, y espero que tengamos otra oportunidad de volver a hablar de este tema de la fotografía, que sigue siendo un misterio en realidad. Pues Bueno, Bueno, gracias a los dos. muchas gracias, un placer estar contigo, Cristian, aunque sea a través de la- la- La la- la- los, pantalla, sí. los algoritmos. Y gracias, Cata, una vez, como siempre, tú siempre nos llevas a decir cosas que nos sorprenden a uno mismo. bueno, chao. Un abrazo, Chao, que esté muy chao. bien. Chao, Cristian. Chao. Chao, Catalina. Chao.